Vean esta niña. Esta niña, así como está, sale en 70 pesos. Recuerden, se cobra la... Esa me encantó cómo se le ven los ojos, vean. 20 pesos de la servilleta, 50 pesos mano de obra. Aquí la voy a ir extendiendo. Bueno, vean, aquí está otro. Hay muchos diseñitos que están pintados para que tú le hagas tejido y le hagas el bordado en el cabello. Esta me la pidió una muchacha hace como unos 6 años, creo, 5 años. Nunca la pagó, tampoco se la entregué. Esta está para que la borde. Igual yo, amigas, a veces los diseños que no vendo en todo el año, los que no vendo, hacen una, digamos, una campaña para niños con cáncer, aquí donde yo vivo, y con gusto yo los dono, para que la persona los borde, porque los niños hacen como un tipo de tianguis. Vean, esta está bordadita, es para que la hagas en cojín. Estas tienen puntilla. Hay muchas que tengo así porque como hago video y hago el tejido para que ustedes vean cómo queda en el diseño ya pintado. Esta me encantó también. Ese diseño, amigas, así más o menos sale en 200, 300 pesos la pura pintura. Porque hay mucho trabajo, mucho detalle. Esta es la niña chef. Esa servilleta la tengo en 300 pesos. No le doy los precios los demás porque no me acuerdo, pero todos los tengo, como ya saqué el presupuesto, lo que invertí, lo tengo en el grupo con los precios. De la niña chef. Aquí le cayó una gotita de pintura y le puse una mariposita, porque ya no se puede quitar la pintura que cae. Así pasan accidentes, amigas. Esta es la otra niña chef. Me falta pintar el mandilito. Aquí está otra, vean, esta está hermosa. Esta yo la miré en internet, no exactamente igual. La vi en internet, pero me llamó la atención el color del frutero. Ay, qué bonito, dije yo. Y ya busqué, dije, ay, se parece al que tengo. Y de ojo, mirando y pintando, sacando el color más o menos. Vean esta. Así me dice, viene un muchacho, un señor, oiga, ¿tiene servilleta? Ya terminada, sí, aquí están. Y ya, así no batallo. Esta también tiene mucho trabajo, amigas. Estas no tienen puntilla, me falta hacerles. Pero ya dije, voy a pintar todas las servilletas que tengo del mes de octubre y hago las puntillas en video. Pero a veces los tiempos están muy calmaditos y me pongo a pintar así y de una llega una persona, me da un buen trabajo y pues suspendo todo. Ya no, y ya terminó octubre, ahora viene noviembre, pues hay que pintar de otro
y me vuelve a caer trabajo, termino eso, digo voy a seguir. Y pues el trabajo siempre lo tengo, bendito Dios. Entonces no termino de hacer las puntillas. A veces ustedes van a ver una niña, digamos que yo le hago puntilla del Día de Muerto, y no va a ser mes Día de Muerto, no me importa, pero ya la terminé yo, porque en cualquier momento las vendo. Esa también está muy bonita. Se puede hacer para cojín también, o servilletita, me falta hacer puntillas. En cojín es raro que yo haga, porque hay que comprar la tela, hay que llevarlo a la costurera que haga, que le cosa para que se rellene. Entonces, en el envío te sale más carito porque es más bulto. Entonces es más fácil que la persona lo compre así y ella, en donde vive, busque una costurera y lo haga. Hay unas que ya son costureras, no batallan nada. Pero las que no son, ya saben que todo es puro pagar. Vean esta, qué bonita, me gustó. Tengo que buscar un color. Quiero un color verde manzana para que resalte así bonito. Es de la marca Dalia. De la marca Omega, línea Dalia. Por eso las tengo, unas así las tengo. Hay que esperar a juntar dinerito para comprarlas. Esta se puede hacer en un cuadrito. Se manda a encuadrar y queda muy bonito. Miren este de la última cena. Este también sirve para cuadrito. Ya se los compartí aquí. Queda bien bonito. Pero les voy a decir algo. El pintar esta cara, para que se den idea, mi dedo a la cara. Y aparte los ojos. Todo es muy chiquitito. Muy minucioso todo. ¿Eh? Y a esos ojos hay que darle vida, o sea, está muy chiquitito. Pero por pedido lo vuelvo a pintar, mientras no lo pinto porque es mucho trabajo. La niña, Nochebuena. A veces vienen amiguitas y me dicen, maestra o Anel, quiero que me enseñes a pintar. Y yo les digo, tienes que comprar, y les doy la lista. Yo sé que van a batallar aquí en Culiacán para encontrar las cosas. Y hay que mandarlas a pedir a México y les sale más caro y dicen, no, mejor ya no vienen. Ya no vienen. Entonces es donde se dan cuenta que sale caro lo que uno está haciendo. Pero uno lo hace por amor al arte, porque a uno le encanta todo esto. Igual yo le digo, te vendo el diseño ya pintado y nada más lo bordas. Esa es otra niña con Nochebuenas. A esa le vamos a hacer puntillas, toda esta navideña le vamos a hacer puntillas. Esta es otra que me pidió la señora, ¿se acuerdan? La del vestido de 15 años rojo. También me lo pidió así en chilindrina. Que ahí se quedó el pedido, amigas. Entonces esta le puedes hacer cojín y le puedes poner como las niñas con piernas, cojines con piernas que les comenté. Es la misma niña, nada más que yo le puse paleta y le puse lentes y en lugar de chongo le puse colitas. La armé. Y los brazos yo se los pinté de rojo en lugar de pintárselos en piel. Ese diseño lo tengo. Es de la niña. Dejen buscarla. Aquí está rapidito. Entonces cuando a mí me piden un trabajo yo lo cobro todo por adelantado porque no quiero que me pase otra vez que se quedan los trabajos ahí y ya batallo para venderlos. Y eso pues no se hace, amigas, porque saben que uno les invierte tiempo y material. Luego te sale que siempre, dijo mi mamá que siempre no. Es esta niña, la niña de chupón. Nada más que en chupón yo la hice en paleta. Es esta misma.
Entonces sean conscientes, si van a pedir un trabajo, se paga por adelantado todo. No en abonos, es todo. El niño esfera. Yo la hice en niña, porque hay niña de pelo cortito también, que son güeritas. Perrito. Este de Halloween, calaverita. Oh, la calabacita ya no me dio tiempo de hacerle la puntilla. Acá tengo los diseños pintados en solamente piel. El niño apache. Esa tehuana. ¿Cómo quedan? Estos, hay unas las van a ver que no se las he mostrado en los videos, que la van a ver más adelantito. Esta es solamente piel. Esta, así como está, sale en 50 pesos. Estoy pintando piel, no estoy pintando zapatos ni el gorro de arriba. Esta es la niña. El traje típico de México, que se parece. Ese de unos cerditos que pinté la pareja. Si vas a una fiesta, un cumpleaños, puedes llevar un cojín. Vieras qué bonitos se ven y se ven bien elegantes. No es un regalo que la gente dé en cada fiesta, que digas tú, ay no, eso lo dan mucho. Es un regalo extraordinario, bonito. Los conejitos, es pintado. Esta me la piden mucho. Me la piden pintada con la olla. Y a esta no le pinté los aretes porque hay gente que me dice, no le pinté los aretitos, yo solo quiero bordar. Ahí está. Ese de Reyes Magos. Ese queda bien bonito. Le voy a hacer un acercamiento. Todo es metálico. Todo lo que no puedas bordar metálico, aquí lo tiene. Cabellito. Ya eso lo bordas. Ya le bordas su ropa. Ese diseño también está bien bonito. Es como si fuera una quinceañera o una novia. Y tú el cabello lo puedes bordar o lo puedes pintar en otro tono de rayitos, morena, no sé. Este es, es como si fuera la flor y esta es la ropa. Ay, ese es así. Este lo pide mucho en septiembre. ¿Se acuerdan la niña del pan? Aquí ya como queda pintadita para que bordes todo. Esta es la niña campana. Esa que les voy a enseñar cómo queda ya. Ya tú le bordas aquí el adorno en los zapatos y todo lo que falta en detalle. Esta morenita, una fridita. Aquí la hice en otro tipo de piel, que es la misma monita, nada más que ya le pusieron cuello aquí.
Ese es de la galletita. Para que le borde la ropita. Aquí tengo a los otros niños, a los bebés, porque son bebés, Reyes Magos. Tengo esta del pesebre, el nacimiento, para que le bordes. Si lo haces con aguja, pica todo. Y cepillas, va a quedar el efecto. Estos niñitos ya los compartí de cómo quedan con cabellito. Les digo, hay muchas amiguitas que no pueden ver todo esto que les comparto porque no usan las redes. Luego se los voy a mostrar todo lo que tengo en el celular de mis trabajos para que se den una idea. Esta es la otra niña con vestidito de Nochebuena. Aquí está otra niña tuna, pero es otro tipo de piel aquí. Se las enseñé con puntilla. Aquí no tiene puntilla. Este diseño fue nuevo, el que salió. Aquí está otra, pero no pinté el jarrón ni los aretes. Este es del niño lavando los platos. Yo aquí lo que hice fue, le voy a hacer un acercamiento, pintar el plato a la orilla con doradito. La taza, la tetera, todo la orilla doradito y lo que es el grifo. Los tenis también los pinté. Esos diseños que les voy a mostrar igual son en pintura. La niña uva. Esta es la niña calabaza. En el video anterior les enseñé flores, frutas y verduras. Esta es la niña manzana. La niña berenjena. Hay clientas que me la piden así pintadas para ella bordarlas, pero la colección completa. Esta es la niña que bordamos. La bailarina. Me gusta ponerle pintura metálica para que dé el efecto en la parte de la cintilla. Esta es la primera que les enseñé. Aquí la tengo otra en otro tipo de ojos. Y los los guarachitos, a ver si lo alcanzan a ver. Es metálico, vean qué bonito se ve. Se parece a mi diadema la que yo traigo, vean. Me gustan mucho los brillos, amigas. Todo el día me brilla la cabeza, amiga. De día por el sol y en la noche, pues, las luces. El niño hongo. Ese es el niño rábano. Ese es el niño del excusado, porque en un video anterior les comenté que estaba de una niña, que les dije, también está la del niño, aquí está, que la señora lo mandó a hacer en cuadrito y lo puso en el baño de su nieta también. Esta es la niña naranja. Esta es la niña papaya. Algunos diseños, amigas, están en 50 pesos, otras están en 70, en 90, en 120. Depende el trabajo que tenga la servilleta
Por ejemplo, estas salen 70 pesos. Recuerden, es la servilleta y lo que está pintado. Hay gente que sí se les hace caro, pero pues nada es barato, amigas. Todo sube. Esta la pinté 2 veces. Con sus calcetitas. Y esta es en ojos azules. Pero aquí no le pinté calcetita porque hay gente que le gusta bordar. Acá está el niño esfera, que ya lo pinté, pero en el otro está pintado en niña. Ese está pintado en niño. Aquí está, mira. La pinté 3 veces, la pinté. Es también el tono de piel. Amarillo piel, que es color piel. Esta es en... Sí, también es color piel. Y este es en morenita. El niño esfera. Hay personas que no les gustan los diseños en morenitos. Los quieren en color piel. Más claritos, como en este. Este sí la pinté en 2 tonos. Depende de la región de donde eres. Si tú eres tu piel es blanquita, me la pides en blanca. Pero hay personas que son morenitas y me las piden morena. Me dice, es que mi hija es morenita, quiero morena. Esta es la niña guayaba. Si se fijan, son muchos diseños, amigas, muchos. Hay que trabajarle. Si no, las pinturas se me secan. Aparte que yo tengo invertido como, ¿qué les diré? Como unos 10,000 pesos en pinturas, más o menos. Más o menos. Y eso hay que pintar porque si no la pintura se seca, se echa a perder. Y hay que ver la fecha de caducidad de las pinturas también porque caducan y ya no sirven, se hacen gelatinosas, como que está coagulosa la mezcla, entonces se echa a perder. Y ahí le pierdes amor a 500, 600 pesos de lo que te costó la pintura. Esa es la niña plátano en morenita. Esta vean qué bonita. Le pinté su diademita. Y los ojos así vienen, uno no los puede modificar. Las botas también las pinté con la misma pintura de la diadema.